Bienvenidas y bienvenidos a Hablando de Psicología Forense. En esta ocasión, tenemos una entrevista muy especial con la jueza cuarta del Juzgado Familiar del Distrito de Cuauhtémoc en el estado de Tlaxcala, la doctora Dora María García Espejel. Ella nos compartirá el tema La psicología en el derecho familiar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos en esta ocasión con la doctora en Derecho, Dora María García Espejel, la cual nos va a compartir un poco de lo que es su trayectoria en el Poder Judicial, su trabajo y cómo ha ido relacionándose en la actualidad la psicología. Antes que nada, comenzaré a darle lectura de su currículum, si me lo permite. Fue secretaria proyectista de sala del 2003 al 2014, Contralora del Poder Judicial del 2014 al 2015, secretaria proyectista de sala del 2015 al 2020, jueza de lo civil del Distrito Judicial de Zaragoza en el 2020, consejera en el Consejo de la Judicatura en el 2020 y jueza del Juzgado Segundo Civil del Distrito de Cuauhtémoc en el 2022 y actualmente funge como jueza de lo familiar en el Juzgado Cuarto del Distrito Judicial de Cuauhtémoc del estado de Tlaxcala. Bienvenida, jueza. Un honor estar con usted. No, gracias por hacerme esta invitación. Gracias, señorita. Comenzaré por preguntarle qué fue lo que la motivó a estudiar Derecho. Bueno, siempre tuve claro la carrera que yo iba a escoger para estudiar ello, porque cuando estaba en la preparatoria tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en los juzgados. Y ahí pues yo empecé a conocer cuál era la actividad que se desarrollaba, que se hacía, y la verdad pues me gustó y por ese fue el motivo principal por el cual yo decidí estudiar la carrera. Okay. ¿Cuánto tiempo lleva en el ámbito de lo judicial? Bueno, yo empecé desde 1993 haciendo también prácticas judiciales en lo que era el juzgado penal. Posteriormente tuve la oportunidad de ya iniciar carrera judicial en el año de 1996. ¿Sí? Y pues actualmente estoy laborando en el Poder Judicial, llevo 29 años de servicio ininterrumpidos. Gracias, señoría. ¿Qué importancia tiene el derecho familiar en este ámbito? En el derecho, todas las ramas son importantes en el quehacer cotidiano de todas las personas, de toda la sociedad. Pero fundamentalmente yo veo que el derecho familiar es la base esencial, porque en el derecho familiar pues están las cuestiones propias de la familia que integran precisamente esta sociedad. Entonces el derecho familiar es fundamental. Sí, gracias, señoría. ¿Cómo describe el papel de la psicología en los procesos familiares? Mira, hoy en día, desde que se dio la reforma constitucional en el 2011, pero bueno, estamos hablando mucho antes, el derecho familiar se apoyaba fundamentalmente de los psicólogos. Pero yo hablo que a partir del 2011 le dio más auge precisamente porque se reformaron varios artículos de la Constitución y uno de ellos, el principal, es el artículo 4. Ahí, a la par de esta modificación y ya con el protocolo de actuación para juzgar a niñas, niños y adolescentes, pues uno de los requisitos fundamentales es que un psicólogo esté asistiendo a los niños y a los padres. Entonces, eso es el papel fundamental. En toda la rama del derecho familiar, los psicólogos juegan papel fundamental con los niños, con las personas de la tercera edad, con las personas vulnerables, incluso las personas que van a divorciarse necesitan muchas veces pues la asesoría y el apoyo de un psicólogo. Entonces es fundamental. El derecho familiar no puede ir solo sin el apoyo de un psicólogo. Ok, gracias, señoría. ¿En qué situación considera indispensable la intervención psicológica en los casos en el derecho familiar? Te comentaba yo, en todo el derecho familiar son importantes,
pero en los grupos vulnerables son más importantes. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Los niños, las niñas, los adolescentes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, una situación diferente, ¿sí? Las personas que tienen alguna etnia y que no puedan comunicarse, claro. Y pues los de LGTBI. Entonces, dependiendo el problema que se plantee, el apoyo para este grupo vulnerable es fundamental. No es el único, pero son fundamentales. Y siempre en los grupos, en el apoyo a los grupos vulnerables. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, he escuchado que hay el apoyo de un psicólogo que es el acompañante y hay otro psicólogo aparte de él, o solamente es el que acompaña durante todo el proceso. De acuerdo al protocolo expedido por la Suprema Corte de Justicia, protocolo para juzgar a niñas, niños y adolescentes, y como su nombre lo dice, es pasos a seguir de cómo se va a llevar a cabo la intervención de un niño, de una niña o de un adolescente. En ese protocolo es indispensable que todos los juzgadores se apoyen, ciñéndonos precisamente a lo establecido en el protocolo de la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas y en el artículo 4 constitucional. Y uno de esos requisitos que nos marca es precisamente si se va a escuchar a los niños como uno de sus derechos, interés superior, pues lógicamente debe de primero, y va a intervenir en una junta en donde va a ser videograbado, si es que es su deseo, pues el psicólogo infantil es fundamental porque primero se tiene que preparar en el sentido de hacerle saber, ¿sí?, a dónde va a estar, quiénes van a estar en esa junta y sobre todo que para que no se pueda espantar o no pueda pues sentirse agraviado siempre y cuando sea su deseo y pues lógicamente también depende de la edad. Pero en estos casos el psicólogo infantil es indispensable, es uno de los requisitos fundamentales para asistir a los niños. Estamos hablando en una situación de una audiencia con protocolo, pero pues depende, nuevamente repito, de los casos que se presenten, porque también el psicólogo interviene en aquellos asuntos de violencia familiar. Entonces depende el caso en específico que se plantee, pero en los niños es necesario. Tienen que tener un Es psicólogo. necesario. Okay. Gracias, señor. ¿Cómo coordina el trabajo con el psicólogo y otros profesionales para garantizar el bienestar de los infantes? Bueno, yo voy a hablar desde mi ámbito laboral. ¿Sí? Ahí necesariamente nosotros pedimos el apoyo de pues, el CEDIP en el estado. El CEDIP cuenta con pues, varios psicólogos, ¿sí? Y pues en Ciudad Judicial pues hay 4 juzgados familiares más los de la periferia, pero yo me coordino haciendo la solicitud a CEDIP para que nos proporcionen un psicólogo especialista en niñas, niños y adolescentes y se les hace saber pues la fecha en que se va a llevar a cabo la junta para que pueda precisamente la directora proporcionarnos a un especialista. Perfecto, gracias, señor. ¿Y qué impacto cree que tienen los psicólogos para la toma de decisiones judiciales relacionadas en cuanto a la custodia? No, fundamental. No podría un juzgador emitir una determinación, una sentencia en cuestiones de custodia sin el apoyo de un psicólogo. Un psicólogo para evaluar el estado psicoemocional del infante. Un psicólogo para valorar la situación también psicoemocional de los padres. ¿Sí? Entonces, pues únicamente con esos dictámenes el juez tendrá, junto con otros medios de prueba que se le aporten, podrá tomar pues la mejor decisión siempre cuidando y preservando el interés superior del menor. Entonces, posiblemente dicen, no, es que hoy en día, como estamos juzgando con perspectiva de género, ¿qué significa? Que hoy en día, pues no por ser la mamá, ¿sí? Y que el niño tenga 8 años, 7 años o 5 años, preferentemente debe ser la mamá. Si estamos hablando que, analizando el estudio que se presente psicológico, la mamá no se apta, ¿sí? Que sufra de ansiedad, de estrés, de angustia, y sus emociones, sus corajes, sus situaciones de temperamento lo vea pues reflejado en el niño
pues siendo maltratado física a veces o psicológicamente. Entonces, pues es fundamental para determinar y no necesariamente puede ser la mamá o el papá. Gracias, doña. ¿Qué cualidades debe tener un psicólogo que trabaja en el ámbito familiar para ser efectivo en su trabajo? Yo creo que de las cualidades más importantes, una de ellas es tener mucha paciencia. Paciencia, ser muy sagaz. La sagacidad es importante porque a veces necesitamos ver de qué manera resolvemos la situación de comprensión. También considero que es de las cualidades más importantes. Gracias, señoría. ¿Cómo ve la evolución que ha existido ahorita ya en los últimos años? ¿Cómo interviene la psicología en cuanto a materia familiar? Yo te comentaba que de unos, vamos a poner de 15 años para la fecha, desde que la Corte emitió los protocolos para juzgar con perspectiva de género, para juzgar en situación de violencia, el protocolo para juzgar a los niños, niñas, adolescentes. Es que tenemos muchísimos protocolos y casi todos van enfocados precisamente a los grupos vulnerables. ¿Cómo ha evolucionado? Yo creo que en beneficio. Hay términos que hoy en día pues son los más usuales y que posiblemente antes sí se daban o sí existían, pero hoy los conocemos más a fondo, que es la violencia vicaria y que es precisamente la alienación parental y que tienen relación pues con nuestros niños y con nuestros adolescentes y sus padres. Entonces, ha ido evolucionando yo creo que en beneficio. ¿Por qué? Porque ahora ya se hace indispensable el apoyo de un psicólogo, ¿sí? En todos estos grupos vulnerables y a veces ni en esos grupos vulnerables. Pero la opinión de un psicólogo, de un crítico, de un especialista que analiza conductas, que emite opiniones viendo precisamente los tipos conductuales de cada una de las personas que va a valorar, yo creo que es fundamental. ¿Sí? Fundamental porque le dan armas a los juzgadores, no nos dan armas para poder emitir las mejores resoluciones. Sí, muchas gracias. ¿Nos puede decir qué tan importante es el psicólogo en el caso que tuvo, supe de un caso de adopción de un infante? ¿Cómo fue su intervención ahí? Siempre es fundamental la intervención. En un proceso de adopción es fundamental. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene primero que evaluar el estado emocional de los futuros padres. ¿Sí? Siempre he dicho, no nada más lo económico es fundamental, es uno de los requisitos, lo económico, la estabilidad, ¿sí? Pero la situación emocional yo creo que es fundamental. ¿Sí? Una persona, un niño que va a ser adoptado, pues tiene que ir a un grupo familiar con personas pues que estén bien emocionalmente, ¿sí? Cuando hay niños ya pues mayorcitos de 7 años, adolescentes, pues también es importante una evaluación, porque no sabemos la situación del por qué llegaron a un refugio infantil, al DIF, cómo es que llegaron a ese lugar. Entonces hay que darles una secuencia psicológica para que vayan sanando en ese aspecto, pero uno de los requisitos fundamentales, te vuelvo a repetir, es que los padres sean aptos emocionalmente para poder adoptar al niño. ¿Sí? Y previamente pues se hace un acompañamiento de 3 meses para que se vayan conociendo y vayan ese proceso de adaptación. Y ya después, pues lógicamente que el cariño, que forma cotidiana pues estén viendo, empiezan a extrañar al niño, a la niña, y pues eso también fortalece mucho y cambia. Pero fundamentalmente la ayuda del psicólogo es un requisito fundamental. ¿Nos puede compartir algún caso interesante que le haya sucedido en estos años? Me han tocado casos muy complicados, muy difíciles, pero sobre todo que llegan a las fibras más hondas, más sensibles. Me tocó un caso de que la señora solicitaba se le restituyera a su niño de 4 años.
¿sí? El asunto se dio precisamente porque pues una mamá joven sí, tuvo a su niño y tenía una niña de 8 meses. Y la señora estaba haciendo tortillas. ¿Sí? Y podemos entender muchas cosas, que estaba cansada, agobiada, estresada, ¿sí? Porque pues era mamá soltera. Entonces el niño pues le empezó a pedir que quería comer, que tenía hambre. Y sucede que pues la señora en un momento de arrebato, de coraje, le agarra al niño la manita y la pone en el comal. ¿Sí? La pone en el comal, ¿sí? Donde estaba haciendo las tortillas y el niño se le quemaron, ¿sí? Se le quemaron los tendones, ya con el tiempo se le empezaron a encoger. Entra el DIF, denuncian esta situación, entra el DIF y pues le recoge al niño. ¿Sí? Y precisamente era ya que habían transcurrido 3 meses y que ya la señora había ido a un proceso psicológico, ¿sí? Y pues solicitaba la reintegración de su hijo. ¿Sí? Entonces, pues sí, se analizan pues, cómo fue su avance, qué es lo que tenía la señora, si sufría de ansiedad, angustia, depresión, bipolaridad, no sé, algún problema, y cuál había sido su tratamiento, si estaba en óptimas condiciones de que al niño se le pudiera reintegrar, ¿sí? A la mamá, porque pues había sido violentado. Pero en ese proceso yo me di cuenta y analizamos que la señora a veces iba a terapia, una ocasión sí, 2 no, una sí, 2 no. Y aparte de que pues tenía una niña de 8 meses y la niña, ¿sí? Mal, o sea, descuidada, dejó a la niña con el pañal más de 10 horas y la niña estaba llagada. Entonces, pues nos damos cuenta que es un descuido y había cometido un delito, ya se tipificaba como un delito. Entonces, no era, a mi punto de vista, el análisis, la valoración que se hizo y la opinión de los psicólogos no era apta todavía para que nosotros les reintegráramos al menor. Entonces, ahí es donde decimos, ¿cómo es posible que los padres le hagan eso a los niños? Pues solamente tener en cuenta que hay enfermedades, ¿sí? Emocionales, psicológicas, y que pues ese proceso para dictaminarlo y sobre todo para curar, para encauzarla, pues requiere tiempo y disposición y que lo quiere. Entonces no podremos regresar a un niño a un lugar donde pues no tenemos al 100% seguridad de que pueda estar bien. Mejor que se quede en el nido donde le proporciona todas las atenciones necesarias y un cuidado al niño. Sí, claro. Ese fue un asunto muy complicado, muy difícil. Siempre cuidando el interés superior. Siempre, ese es el principio más importante que nosotros tenemos, que debemos de cuidar y de vigilar. Okay. Gracias, señorita. ¿Qué recomendaciones daría para futuros profesionales, ya sean jueces o psicólogos, que deseen trabajar en este ámbito? Bueno, hoy en día, como te estoy repitiendo, los psicólogos, estos profesionistas en el ámbito familiar son necesarios. ¿Qué recomendaciones daría? Bueno, pues las personas que están estudiando, que concluyan su carrera, pues que hagan una especialidad, una maestría, pues en psicología infantil, en psicología de violencia, en una especialidad para que pues los mejores profesionistas, las mejores personas calificadas, pues nos puedan orientar y nos puedan dar un punto de vista a cualquier juzgador, pues para proteger el interés superior de los niños, de las personas adultas mayores, o depende el caso que se nos da, pero pues sí les recomiendo que terminen, ¿sí? Que en sus prácticas puedan hacerlo en entornos donde estén ya lidiando con infantes y posteriormente que hagan una especialidad, una maestría, porque pues se requiere. Sí, muchas gracias, señor. ¿Algo más que quiera agregar, que nos quiera regalar? Bueno, yo únicamente en el tiempo que llevo como juez familiar, pues el apoyo principal que yo tengo son de los psicólogos trabajadores sociales. Entonces, sin ellos, yo creo que no podríamos ni siquiera emitir una resolución cumpliendo con los parámetros y las directrices que nos marcan pues, las leyes, los protocolos. Entonces, no estaríamos al 100% emitiendo una resolución apegada a derecho, pero sobre todo buscando pues el bienestar del interés superior del infante. Entonces, hoy en día, pues sí, los jueces en materia familiar
van indispensablemente de la mano y del apoyo de un psicólogo. Entonces es una carrera muy, muy bonita, ¿sí? Con muchas cualidades que se tienen que cumplir, pero pues que un juez no podría trabajar sin el apoyo de un psicólogo. Un juez familiar. Sí, estamos hablando en el ámbito familiar. Claro, sí, gracias, señora. Bueno, pues esto es todo por hoy. Gracias por toda la información que nos permitió y pues estamos muy agradecidos con usted, su señoría. Gracias por esta invitación y estamos a la orden. Gracias. Hasta luego. Hablando de psicología forense.